Para mí la palabra borradores sugiere, bueno, pues todas aquellas hojas bueno, pues manchadas que uno ha tenido que tirar a la papelera en alguna ocasión, ¿no? Los que nos dedicamos, bueno, pues a la literatura y utilizamos el ordenador, son todas aquellas líneas que hemos borrado directamente, ¿no? Son cosas o pensamientos que uno pensaba que estaban bien y que estaban bien realizados y que al final se quedan en nada. O sea que para mí esos son los auténticos borradores, lo que se queda en el aire. Brother doesn't like my hair. I kneel before you, mother, to ask misericordia. Al Brother doesn't like my song, and your papa is still at the altar, where I always let them go. Al And though I may not seem to them, I love your family party, because like them te queremos while we sleep. Al anochecer. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un Borradores que va a estar lleno de cosas. Vamos a recibir aquí a Jesús Marchamalo, que acaba de publicar un libro que está teniendo un gran éxito. Se llama ¿Dónde se guardan los libros? Y es un viaje por 20 bibliotecas de 20 escritores españoles. Vamos a recibir también a una cineasta tártara afincada en Aragón, que es Aida Ramazanova, que acaba de tener un éxito importante con un corto, casi un mediometraje, que se llama Les el Bosque. Y vamos también a conocer a Gino Ruber, ese hombre que ustedes conocerán por esas deliciosas portadas que hizo para la serie Millennium de Stieg Larsson, a una escritora aragonesa que es Estela Alcáid, que acaba de publicar un libro que es Mujeres de Trapo. Y vamos a arrancar el programa después de esta presentación del Golden Allín, este grupo jovencísimo. Vamos a empezar, nos vamos a ir a la Galería del Arte a conocer a un artista que, bueno, todos ustedes conocen muy bien, que es Natalio Bayo, que está haciendo una exposición de recuento de prácticamente una síntesis de 40 años de pintura, donde él toca pues, los temas que siempre le han obsesionado, las palomas, las mujeres, esos personajes manieristas, también un poco el mundo japonés y sobre todo el mundo del color, el mundo del campo y el mundo de las emociones. Oímos a Natalio Bayo, allá nos vamos.
recuento es pensar en la trayectoria, en los diferentes momentos de mi trayectoria pictórica, porque en realidad hace 42 años de mi primera exposición. Los primeros, las palomas y los hombrecicos, después aparecen los personajes más o menos con cierta influencia renacentista, después aparecen las hermosas mujeres, por decirlo de alguna manera, y últimamente ya paso a aquellas otras figuras más recientes que son como una especie de conjunto de todo. Pues hay dos cosas que creo que a mí me importan mucho. Una es el colorido, el color, y en la naturaleza hay lógicamente todo tipo de color, verdes, rojos, los frutos, las verduras, todo tiene un color muy llamativo. Y por otra parte, es inevitable pues que yo nací en un pueblo agrícola, eminentemente agrícola, y todo eso yo creo que influye. A la pintura japonesa le debo sobre todo la estética, que es muy diferente a la nuestra. A mí la pintura japonesa, los grabados japoneses de Hiroshi y de Utamaro siempre me han interesado mucho. Cuando haces una acuarela o un grabado o un dibujo no tiene nada que ver. El grabado es una cosa muchísimo más elaborada. El dibujo es una cosa mucho más espontánea. El óleo es una pintura que puede ser mucho más reposada o menos, como tú quieras, pero tienes más opciones de trabajo que en una acuarela, por ejemplo. Pues este cuadro quizás sea un ejemplo muy característico de un momento determinado de mi obra. Entonces están los personajes masculinos, que si podéis ver que siempre están tratados de una manera más irónica o más dura o más dramática. Sin embargo, la mujer siempre tiene un aspecto mucho más lírico, por decirlo así. Hay muchos tipos de azules, que ya los grandes pintores renacentistas se preocupaban mucho de los azules. En este caso, este azul no está mezclado con negro, está con un violeta, muy intenso, pero con un violeta. Este otro es azul cobalto. A mí me gusta que los colores mantengan siempre su pureza. Y los azules, hay una gama de azules muy extensa y me gusta combinarlos. En este concretamente, pues si te acercas puedes ver que este azul es diferente a este y a este y a este otro. Pues este cuadro lo he pintado después y de pintar un desnudo femenino. Además me recreeré en el detalle, en las luces, el fondo. Quería que no fuese tan realista como la figura femenina. Pero me di cuenta cuando acabé que no me acababa de convencer el conjunto. Y entonces, seguidamente pinté este, casi con la misma intención que el desnudo, que la figura femenina fuese la que atrajese, pero con la mirada, y el fondo siguiese manteniendo esa transparencia, esa luminosidad y esa forma de los colores casi volando. Para mí, la mujer es uno de los motivos que más me atraen en cuanto al sentimiento plástico de la belleza. Y cuando veo algunos desnudos maravillosos que se han pintado en la historia del arte, me quedo atrapado por aquello de una manera asombrosa. Creo que, por ejemplo, la espalda de la Venus de Velázquez, eso es extraordinario. Ha sido y sigue siendo uno de los mayores placeres que tengo. Entonces, eso es lo que ha sido para mí la pintura. Pintar y ver pintura. Hayan visto el color, la pasión por las mujeres y también esta especie de nueva época que va a inaugurar ahora
Natalio Bayo, que por cierto nos dice que es de pueblo, en realidad nació en Épila en el año 1945. Hemos arrancado el programa con un grupo muy joven, que, bueno, que están entre los 17 y los 22, 23 años, el Golden Allín, y tenemos aquí con nosotros a dos de sus, digamos, del núcleo central, por decirlo así, que serían Francho Pastor Algora. Me sale Francho Algora, ¿eh? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Francho. Muy buenas noches. Oye, ¿marca mucho llevar en el apellido Algora? ¿Sí, dedicándose a la música? Personalmente sí, pero como algo ya personal desde pequeño ya. A ver, bueno, no he dicho que eres sobrino del inolvidable escritor, poeta, músico, muchas cosas, Sergio Algora. Cuéntanos, ¿cómo te marca él? ¿Cómo ves tú a tu tío, que ha sido un personaje, bueno, fundamental para nosotros? Desde pequeño siempre me llevaba sus cosas, me cogía para videoclips, para vídeos de libros de poemas. Entonces siempre, al estar unido a él, pues es una forma... Me ha transmitido muchas cosas. Claro, y él te aconsejaba, por ejemplo, él veía que tú ibas, bueno, sí, un poco veía ya que tú ibas para músico también, ¿no? Más que aconsejar, lo hacía todo de manera natural. Nos regalaba discos que hacía él de canciones mezcladas y tal. Entonces lo hacía sin querer. Claro. Oye, él tiene 3 grupos, El Niño Gusano, Muy Poca Gente y La Costa Brava. ¿Tú cómo los ves? Es decir, como músico, ¿qué te dan a ti, digamos, esa trayectoria? El Niño Gusano veo como es el estandarte, el grupo el estandarte, ¿no? Muy Poca Gente lo veo el grupo donde él se hizo lo que quiso, el disco de rarezas, por así decirlo. Y La Costa Brava era el grupo de pasarlo bien, de amigos. Bueno, tenemos también aquí al otro guitarrista, a Adrián León, ¿no? Sí. Bueno, si pregunto por qué el Golden Allín, en fin, parece una pregunta obvia, pero sí que es que sois muy futbolistas, os parece que es un nombre muy eufónico, muy vinculado a Aragón, ¿cómo diríamos, Adrián? Hombre, es que el Golden Allín en sí es muy importante para Zaragoza, que al fin y al cabo es nuestra ciudad. Pero también es cierto que el Golden Allín nos lo pusimos porque es un momento decisivo del zaragocismo, por así decirlo, y nosotros también queremos transmitir esas mismas emociones que se sintieron en aquel momento tan especial y de alguna manera, improvisar lo que sería un triunfo para nosotros. O sea, pero ¿qué queréis transmitir? ¿Ese momento de euforia, de autoestima? ¿Ese momento, digamos, que significa, no sé, por decirlo así, un trayazo de optimismo? ¿Qué quieres decir exactamente? Sí. Ahora le preguntaremos, las preguntas difíciles se las haremos también a Francho, ¿eh? No vayas a pensar. Es no solo el optimismo, que también, sino las ganas de hacer. Y, en cierto sentido, también la espontaneidad de hacerlo. Porque el Golden Allín tampoco fue un poco así espontáneo, digámoslo de alguna manera, nadie se lo esperaba. Creo que solo lo vio él, porque antes de llegarle el balón es el único que lo ve. Los demás creo que no lo veíamos nadie. Y sí, eso, un poco todo lo que englobó. Oye, Francho, vamos a ver, musicalmente, ¿dónde estáis? Estáis en el pop rock, pero veo esta canción es una canción más bien suave, que tiene, digamos, un aroma un poco ochentero, ¿no? Es muy difícil. Yo hago las canciones en cuanto a música y tal, y luego la paso al grupo y el grupo la modifica. Yo lo único que sé de música es de cultura musical, de haber escuchado grupos, no de teoría musical no sé absolutamente nada. Entonces yo hago lo que me sale. Si me saliera a hacer siempre pop, pues, pero no tengo eso. Claro. Oye, ¿cómo son las letras? Porque las letras creo que las escribes tú enteras antes de hablar con el grupo, por decirlo así, ¿no? Pues esta letra la he hecho en inglés, medio en castellano, porque como yo tampoco sé mucho inglés, pues es una forma de darle salida. Y también las letras pues son de amor, pero de desamor, y no sé, también... No sé, nos gusta... De sensaciones, un poco de impresiones Y también nos gusta un poco que sea un poco ambiguas la letra y rozando el surrealismo. Claro. Cuéntanos un poquito cómo trabajáis. Él acaba de decir que le hace las letras, os las pasa. ¿Cómo trabajáis ahí? Sois 5. Recuérdanos, por favor, los nombres de todos, porque hoy estáis aquí solamente Adrián y Francho, pero me gustaría que la gente vea... Pues está además Pablo, el otro guitarrista, Juanillo, el bajista, y Mauro, el batería, que también está en Fractal Sound. ¿Y cómo trabajamos? Es un poco difícil decirlo, la verdad. Pero sí que es cierto que a Francho se le ocurren una infinidad de cosas
pero ya no solo en música, sino en todos los aspectos. Y bueno, todo pues el como a su tío que Sí, hacía sí. de todo, ¿no? Como a su tío Prácticamente. que montaba hasta bares, o sea que... poco le quedará. Y sí, la verdad es que todo el torrente que le sale de la cabeza, pues le da forma en 4 acordes. Sí. Lo que puede lo hace, ¿no? Y también pues momentos de inspiración que tiene en cualquier momento de su vida. Nos tenemos que Escribe. marchar, pero vamos a ver, vais a cerrar el programa con un tema que se llama Cierzo. Contadnos un poquito qué es Cierzo, supongo que es un homenaje también a esta ciudad, a esta tierra. Pues es un poema que le hemos puesto música que hice un día que estaba por la Expo y me senté en un árbol que estaba balanceándose y empezó ahí y lo empecé a escribir. ¿Y qué cuentas así brevemente? Pues la soledad, básicamente. La soledad tan joven, por favor. Sí, la soledad y querer desaparecer a veces un poco. Bueno, pues luego iremos Cierzo, con Cierzo nos iremos hoy de borradores, pero ahora vamos a conocer, como les decía, a un pintor que también es novelista, que también es escritor, que también es, por decirlo así, un hombre que escribe sus teorías estéticas. Se llama Gino Ruber, ha estado en Arco, expone en un montón de sitios, pero hace un par de años empezó a trabajar en una especie de novela de artista. Esa novela se llama Apio, Notas Caninas, y cuenta, digamos, con humor negro, con mucha ironía, con mucho sarcasmo, la historia de un pintor de marinas que tiene una relación especial con su mujer, con su perro y sobre todo también un poco con sus vecinos. Vean lo que nos contó en un sitio precioso, el estudio Novo de Ana Bendicho, Gino Ruber. Allá nos vamos. La vida del artista. Victoria opina que mi pintura es demasiado clásica. Dice que debería probar con motivos o escenas más modernas, que por muchas luces mágicas y colores pastel que utilicen mis marinas, estas no dejan de ser aburridas y convencionales. Ella quiere acción, imágenes, dice, que le remuevan las vísceras y la transporten a un estado de silencio interior tal que pueda escuchar cómo la sangre se desliza por sus venas. Girl, I can't abide like the rules you lay down in this game. 'Cause now I've gone and lost myself in you. Millennium para mí fue una sorpresa porque me lo encargaron en un momento en el que estaba trabajando para una exposición en Alemania y de hecho dije que no podía hacer el encargo, pero como Silvia Sesé, la editora de Destino, que es quien lo publicó, tenía una relación de amistad con ella, le dije, oye, yo no puedo hacer ahora esto, mira en mi web y si encontráis algo que os funcione, pues lo podemos utilizar. Y así fue. Fue una grandísima sorpresa, tanto para mí como para mi exnovia, en aquellos momentos novia, que es la que aparece en las portadas, de repente empezar a ver esas imágenes pues, por todas partes y en ese tamaño y etcétera, ¿no? Antes hacía, te diría, 2 ilustraciones al año, durante los últimos 10. Desde que hice las portadas de Millennium no he hecho ni una. Mientras solo había pintado y dibujado, pues yo pensaba, no, yo es que cuando pinto o dibujo soy así, este es el Gino que sale. Y al escribir Apio me fui dando cuenta de que curiosamente uno es lo que es, haga lo que haga. Luego me fui dando cuenta de que este texto es uña y carne de mi pintura. No es un texto autobiográfico. Sin embargo, sí me identifico en parte con un poco el carácter taciturno, triste, pasivo del protagonista. Y me parece que él no hace nada, pero sin embargo todo le pasa. En eso me identifico un poco con él. I tripped on mushrooms for half a week, and it all came down to me on the futon. Los personajes excéntricos, raros y el humor negro y la muerte. ¿De dónde vienen? No sé de dónde vienen, realmente no sé de dónde vienen, pero sí, sí tengo un sentido del humor y en la vida cotidiana que muy a menudo me ha creado problemas porque a veces me paso. Solo entiendo el lenguaje desde esa ironía o humor un poco. La estructura de novela, como te digo, fue accidental. Los capítulos en realidad respondían a tardes en las que yo me sentaba a escribir independientemente cada una. Y luego sí llegó un momento donde lo empecé a juntar y empecé a ver que era divertido juntarlo también, ¿no? Pero, por ejemplo, una cosa muy interesante en cuanto a la estructura de novela que tiene el texto es que en un momento dado me di cuenta de que necesitaba un final. ¿Cuál grande fue mi asombro y maravilla al darme cuenta que ese final se me reveló de golpe? La novela cerró con ese final, pues fue un momento siniestramente dulce, ¿no?
gustan los perros. Así como si me identifico con el protagonista, con el perro no sé muy bien a qué responda ese perro en mi sistema. Gracias. El otro día, no sé cómo, imaginándome la presentación del libro en Barcelona, seguro que mi padre estará ahí, si surgiera el tema de si el libro tiene algo de autobiográfico, yo diría que lo único autobiográfico del libro es mi padre. Como si estuviera hablando con Vania, un poco inseguro, he contestado: el mar es lo más profundo en que puedo pensar, y qué mejor expresión de la fragilidad humana que un velero en el horizonte. Y sobre todo, ¿qué es la belleza? Para mí es algo así como un destello en la retina del ojo que mira enamorado. Es decir, en sí misma no existe. La belleza es un espejo negro. Cuando me escucha hablar de cosas profundas o intelectuales, Apio se echa eructos y refunfuña hasta que me callo. Ahí acabamos de oír a Gino Ruber con su novela Apio, que tiene ese subtítulo Notas caninas, y se habrán dado cuenta de esa biblioteca muy bonita, una biblioteca sobre todo de arte que tiene el Estudio Novo. Vamos a hablar de bibliotecas con una de las personas que yo creo que ha hecho algunos de los libros más bonitos sobre el mundo de los escritores en los últimos tiempos, Jesús Marchamalo, madrileño del año 60, y bueno, está teniendo un gran éxito con este libro que se llama ¿Dónde se guardan los libros? Bibliotecas de escritores. Jesús, muy buenas noches. Buenas noches, bien hallado y encantado de estar aquí. Bueno, ¿cómo surge un poco este libro? Este libro surge, la verdad es que al final las ideas te das cuenta de que son muy difíciles de hacer un mapa de ellas, es muy difícil hacer un mapa de las ideas, cómo surgió, cómo... La realidad es que no sé cómo nace, pero sí empezó siendo una sección en el suplemento cultural del diario ABC, era una sección mensual y cada mes acudíamos a casa de un escritor para que nos enseñara los libros. Nos enseñara los libros y cómo se entiende o cómo se entendía con los libros. No nos interesaba únicamente lo que había, sino la manera de ordenarlos, de organizarlos, cuáles había arrastrado a lo largo de toda su vida por distintas casas, un poco ese universo lector de cada escritor. Yo te quería preguntar lo primero, ¿consigues entrar, por ejemplo, en sitios que es muy difícil entrar porque son muy, digamos, por ejemplo, pienso en el caso, no sé, Pérez Reverte, ¿no? Que es como muy celoso de su casa, de su mundo, intimidad, de su intimidad. Otros, no sé, Javier Marías, pero ya casi a veces la ha exhibido mucho, por decirlo así, porque es muy... Pero ¿cómo se entra en casa de Javier, por ejemplo, de Javier Marías o de Pérez Reverte? Pues es curioso y es algo que me preguntan con frecuencia. Sí es verdad que escritores conocidos por ser especialmente celosos de su intimidad, sí se han prestado gustosísimos a mostrar sus libros con todo lo que los libros tienen también de intimidad y privacidad. Y la verdad es que no solamente no ha habido ningún problema con ningún escritor, sino que todos accedían gustosos, ya digo, a mostrar sus libros y a hablar de sus bibliotecas, ¿no? A gente tan, bueno, pues esto, tan excepcional a la hora de acceder a los medios como Pérez Reverte, Vargas Llosa, Javier Marías, Gamoneda, en fin, hasta 20 escritores. Y luego, viendo el libro, claro, hay muchas cosas que coinciden, pero hay como tipologías muy diferentes. Esta pregunta que es un poco general y un poco peligrosa, pero ¿qué tienen los escritores? ¿Qué tienen los escritores? Porque todos son como muy diferentes, ¿no? Hay una... A ver, yo creo, y te das cuenta cuando las bibliotecas aparecen juntas, es decir, esto fue saliendo, ya digo, a razón de una al mes durante algo más de año y medio, y las bibliotecas tenían siempre una peculiaridad, pero juntas es cuando ves dos cosas. Por una parte, un hilo que conduce por todas las bibliotecas, que tiene que ver con una reiteración de autores, de manías, de libros amontonados en el suelo, aún en las bibliotecas más ordenadas, y después siempre una singularidad, y esa singularidad era de alguna manera lo que yo buscaba a la hora de hablar de una biblioteca. Buscaba ese rasgo que a mí me parecía que hablaba del autor y que a mí me parecía que explicaba de alguna manera su literatura. Sí, ¿no? Y hay muchos rasgos, por poner algún ejemplo. No sé, Clara Sánchez está obsesionada con que ha perdido un libro de Italo Calvino que le marca. Gamoneda, entre otros libros que tiene, hay uno que es, digamos, el libro rey de la casa, que es el libro de su padre, que se llamaba también Antonio Gamoneda. Bueno, hay un montón, por ejemplo, el caso de, no sé, Clara Janés. Cuéntanos, que ese es un caso espeluznante, la historia con Vladimir Holland, el que se despierte de noche a leer todas las noches, que pongan el despertador para leer una hora Shakespeare. A Shakespeare, sí. Clara, yo no la conocía. Hay escritores que aparecen en el libro con quienes tengo una relativa amistad. Hay escritores que aparecen que conozco de hacer una entrevista o de un libro anterior, alguna cosa relacionada, digamos, con el trabajo, y hay escritores a quien no conocía. Y, por ejemplo, Clara no la conocía,
sabía de su obra, había leído alguna cosa de ella, pero no la conocía, y la verdad que fue una visita muy motivadora. Es una persona muy especial y hablaba de aquella casa, por ejemplo, que me llamó mucho la atención, de sus padres. Su padre fue editor, José Janés, y hablaba de esa casa llena de libros por los que ella trepaba. Decía, empecé a trepar por los estantes y iba descubriendo nombres, lomos de libros, títulos según iba trepando, y decía que estaba tan llena de libros que a veces cambiaban una estantería y aparecía detrás una puerta en la que nadie había reparado hasta ese momento y que ocultaba, por ejemplo, un armario ropero o un planchador que les había pasado inadvertido. O ella ¿no? cuenta, ella tiene cosas muy bonitas, pero por ejemplo cuenta que en su casa iba Mica Baltari, que era un escritor que fue muy importante en España en los años 50, 60, ¿no? Es un Sinué el egipcio, el autor, claro, en la casa de ese editor pues hablaba de cómo de repente llegaba gente maravillosa como el escritor, y su mujer decía que iba vestida muy elegante como una princesa persa, ¿no? Y hablando de lo que me preguntabas, que me disperso, Clara tiene dos problemas. Uno, por ejemplo, muy grave con los libros antiguos. Tiene una especie de alergia médica, quiero decir, no una alergia blanda, sino una alergia que le provoca problemas de salud con el papel antiguo. Entonces tiene que estar renovando permanentemente los libros, sustituyendo los viejos por nuevas ediciones del mismo título que tiene que abandonar en cuanto empieza a no poder utilizarlas. Hay libros que tiene que manejar con guantes, con mascarilla, y la verdad es que es una cosa que me dejó muy sobrecogido. Hemos hablado mucho de ella porque es muy particular, pero por ejemplo hay otro personaje, muchos, ¿no? Son 20, luego hablaremos también de Soledad Puertolas, pero por ejemplo Mario Vargas Llosa, que tiene como los libros distribuidos en 4 casas, en Londres, en Perú, en Madrid. Mario Vargas Llosa contaba que es fundamentalmente desordenado, y entonces una de sus grandes batallas es tener la librería en orden perfecto. Y hay un grupo de personas que trabaja para él y se la mantiene ordenada, y recuerdo la fascinación con la que me hablaba delante del ordenador, al que le provocaba un cierto rechazo. Decía, bueno, es maravilloso porque dices cualquier título, cualquier autor, y te dice dónde está, en qué casa, en qué... Prueba, y me decía, quiero decir que mostraba esa fascinación por la tecnología que efectivamente le permitía localizar cualquier libro en esa enorme biblioteca, casi 30.000 títulos, que empieza, por ejemplo, en Madrid y se extiende por Lima y vuelve por Londres y pasa por París y recorre un poco toda esa peripecia vital. Dijo que un día se había sentado con su mujer a ver el número de casas en las que habían vivido y dijeron, vale como casa cualquier sitio donde hayamos estado más de, digamos, un mes. E hicieron una lista que abandonaron cuando llevaban ya 40 casas, ¿no? Entonces, Oye, Jesús, hay otra cosa que los que somos muy desordenados y tenemos muchos libros por todas partes... Entre los que me incluyo. De alguna manera, pues yo creo que este libro nos relaja un poco, ¿no? Porque en general, salvo el caso de Vargas Llosa, que tiene, digamos, secretarias, asistentes, todo el mundo es muy desorganizado, muy desordenado, ¿no? Hay incluso bibliotecas ordenadas, todo hay que decirlo, minuciosamente ordenadas, como pero la de Luis siempre... Antonio, como la de Luis Alberto de Cuenca, por ejemplo. Luis Alberto de Cuenca yo no diría precisamente, vale, ni siquiera siendo misericordioso, y si no oye, que nos perdone, yo no diría que la de Luis Alberto es ordenada. Sí es verdad que él sabe dónde están todos los libros, y es curioso porque sabe no solamente los libros que se ven, sino esa segunda fila que tiene, parece tener rayos X en los ojos y le permite... Te voy a enseñar la primera edición, por ejemplo, de Tarzán, que está ahí, y efectivamente retira el número exacto de libros preciso para poder sacar limpiamente las cosas que tiene detrás. Digo que en cada biblioteca, y hay algunas bien ordenadas, siempre hay un rincón, un montón, una zona, un estante donde de repente los libros campan un poco a sus anchas, y yo, que también soy básicamente desordenado, también he hecho hincapié en las fotografías mostrando esos rincones para tranquilizarlos, los desordenados. Oye, vamos a hablar un poquito de nuestra autora, la única aragonesa que sale, quiero recordar, que es Soledad Puertolas, recientemente elegida académica, una magnífica escritora a la que queremos mucho en este programa, que tú vas a verla a su casa de Pozuelo, que es una casa de atmósfera portuguesa, y de repente te salen sus perros que están también, que tienen casi una relación muy especial con los libros, ¿no? Sí, fue, claro, en cada biblioteca yo recuerdo las visitas a las bibliotecas como algo absolutamente irrepetible. Sí es verdad que cada vez que visitaba una biblioteca tenía esa sensación de que estaba ocurriendo algo maravilloso y que tenía que vivir con intensidad el momento, pero en cada una digo que ocurría algo distinto. Y sí recuerdo esa llegada, tuve un problema con los números porque estaba, no recuerdo si mal numerada la calle o yo me confundí, que es lo más probable. El caso es que había una casa que no era, la otra siguiente, en fin, total, que pulsé la campanilla, lo que fuera, no me acuerdo, y de repente unos ladridos entusiastas, y era efectivamente esa la casa, y 2 perros gigantescos que salieron a recibirme con esa zalamería un poco amenazante de los perros que miden más que esto.
y me contó que tiene una biblioteca, una casa preciosa y una preciosa biblioteca, y me contó que entre las peculiaridades que tenía su biblioteca es que no había un solo libro encuadernado en tela que estuviera, y me situó una balda, dice que esté por debajo de esto. Dice, esta es la altura de Lura, la perra labradora, que de pequeña acostumbraba a comerse cualquier libro encuadernado en tela que pillara por la casa. Gran lectora, devoraba los libros. De hecho, te interrumpo suavemente, el capítulo se llama Los libros de Lura. Sí, porque me hizo mucha gracia cómo te puede condicionar, ¿no? Me pareció simpático esta perra, como a veces las manías de toda una familia tienen que ver con algo tan accidental y tan al tiempo maravilloso como que un cachorro de perro se come los libros, y eso te obliga a organizar tu biblioteca de esa manera, ¿no? Decía Vila Matas en el libro, y me pareció muy bonito lo que contaba, decía que cada biblioteca es como una tela de araña que parte del lector y se va extendiendo por toda la casa, de modo que cada biblioteca es el lector y cada lector tiene esa biblioteca. Y por ejemplo, en el caso de Soledad Puertas, pues me divirtió cómo su biblioteca estaba condicionada por esa perra hambrienta y caprichosa. Oye, lo que hay muchas manías, ¿no? Por ejemplo, has citado a Vila Matas, que es especial, pues siempre tiene ahí una serie de libros que le han marcado, luego van creciendo para arriba, pero por ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención el fetichismo, la pasión por los objetos que tiene Sabater, que además de repente los libros calzan, hacen como un castillo que no sabes cómo mantiene el equilibrio, ¿no? Sí, la verdad que la casa de Sabater, bueno, la casa de Sabater y todas las demás, sí es verdad que de las primeras cosas que, no sé si decir que te sorprende, pero sí que constatas, es la presencia protagonista del libro en las bibliotecas de los escritores. Algo por lo demás obvio o no, pero que es así. Y siempre sabiendo que la biblioteca es un espacio tan privado que nadie se preocupa de organizarlo para que se vea. Quiero decir, que debe ser verdad que los escritores no relacionamos de esa manera con los libros. Y Sabater tiene una casa cubierta de libros, ganada absolutamente por los libros. Las terrazas están cerradas y cubiertas de libros. El salón, un estudio que tiene absolutamente lleno de libros, que comparte con todo tipo de exvotos paganos, vamos a decir, postales, muñequitos de los Kinder Sorpresa, un muñeco de Star Wars de una película, caballitos, es decir, tiene todo un mundo de recuerdos que también tienen en cierto modo que ver con la lectura, sí, ¿no? Eso pasa en mucha gente, pero luego hay otro detalle que me gusta, cuando hablas de Gustavo Martín Garzo, que él trabaja por la mañana hasta no sé, hasta las 2, de 2 a 2 y media se monta en la bicicleta portátil y luego come. Pero hay un momento que sale a dar un paseo por el jardín de los libros, ¿no? Que son... Sí, de alguna manera es cierto, ¿no? Gustavo se levanta efectivamente temprano, empieza a trabajar y solamente media hora antes de comer utiliza esta biblioteca, la biblioteca estática, iba a decir, qué metáfora. La bicicleta estática, digo que utiliza esa bicicleta estática que todos hemos tenido y jamás en la vida nos hemos montado encima. Bueno, pues él es el único español que se sepa que compró la bicicleta y la usa a diario, y me pareció una metáfora bonita porque la contaba él, cómo se pone con la bicicleta en medio de dos estanterías, literatura española e hispanoamericana, literatura extranjera, sus autores favoritos, por los que de alguna manera monta en bicicleta en medio de una alameda, ya digo, como si fueran una alameda los propios libros, ¿no? Bueno, Jesús, como hablas tanto y también has trabajado en este medio, nos hemos llegado al final, pero ¿qué te está pasando? Tienes unos 15, 20 libros publicados, pero con este libro te está pasando algo especial. ¿Cómo lo definirías? Como una especie de éxito accidental, podríamos llamarlo. La verdad es que nunca... Anne Tyler estaría encantada, la escritora del turista accidental, nunca se sabe. La verdad es que es un libro que está despertando. Ya despertó mucha curiosidad cuando salió como serie, y la verdad está despertando una curiosidad, si me permites la palabra, pues que no deja de sorprender. He hecho decenas de entrevistas que tienen que ver con el libro, y la verdad es que te das cuenta de que en los libros, si decía, estaba viendo ahora mismo la parte de atrás, la trasera del libro, decía Marguerite Yourcenar que los libros nos definen, que hablan mucho de nosotros, y desde luego lo que demuestra es que hablan mucho de los escritores y que a juzgar por lo que está ocurriendo los escritores nos interesan mucho. Pues Jesús, ha sido un placer, te agradecemos muchísimo el libro y sobre todo que hayas venido desde Madrid a nuestro programa. Un placer y hasta cuando queráis, naturalmente, gracias a vosotros. Muy amable. Y te vamos a presentar...